Muy buenos días amigos. Estoy con Alejandro Vaquerizo. Buenos días, Alejandro. Hola, Gemma. Un placer otra vez estar aquí. Tenemos un tema hoy que nos encanta y que nos apetece muchísimo compartirlo con vosotros, porque queremos hablar de las diferencias entre el desarrollo personal y el desarrollo espiritual. ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque hemos detectado que hay mucho lío, mucho jaleo con alumnos nuestros, con asistentes a nuestros encuentros, a nuestras tertulias, a nuestros cursos, con amigos y conocidos. En fin, que cuando empiezas a observar te das cuenta, y así nos ha pasado a nosotros, que hay una verdadera confusión porque en muchos casos se piensa que es lo mismo. Y aquí queremos indagar, ¿verdad, Alejandro? Sí, vamos a ver qué encontramos tú y yo. Vamos a dar una vueltecita, a ver qué aparece. Sí, vamos a ver. Y estamos abiertos a que nos hagan comentarios debajo del vídeo y nos aporten más ideas, porque lo que pretendemos con estos vídeos es inspirar a la mente para que no os traguéis nuestras ideas, sino que vosotros mismos podáis elegir las vuestras, pero daros un punto de vista que pensamos que puede aportar, bueno, un poco de luz en algunos asuntos que hay ahí lío. ¿Te parece que empecemos a hablar por el desarrollo personal? Vale. Al hilo de lo que tú decías, hay una frase de Sócrates que me encanta, que decía: yo no puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar. Y esa es un poco la idea, ¿no? Vamos a reflexionar para ver qué ideas sacamos nosotros mismos de nosotros mismos. Eso es. Venga, desarrollo personal. Venga, voy a empezar a dar algunas pinceladas de qué definiría el desarrollo personal y la forma de pensamiento de las personas que se mueven en ese mundo, vamos a decirle, ¿no? En ese área. Bueno, el desarrollo personal permite el ateísmo, es lo primero. Tú puedes estar haciendo desarrollo personal y no tener ninguna visión a nivel espiritual o de creencias espirituales. Ya no vamos a hablar religiosas, por supuesto religiosas, es más, en muchos casos son un poco contrapuestos. Entonces, se admite el ateísmo. ¿En esto estamos de acuerdo, Alejandro? Estamos de acuerdo. Vale, porque igual en alguna cosa no estamos de acuerdo. Ya veremos. Vale. Ahí sí. Bueno, el foco se pone en la persona, en que la persona crezca, sea lo que decimos, sea mejor persona, sea la mejor versión de sí misma, que esta es una frase que hemos acuñado los coaches y que nos encanta. Y se trabaja mucho en los valores de la persona. Luego nos daremos cuenta de que algunos de esos valores, cuando subimos al piso del desarrollo espiritual, nos hacen aguas y ya no nos valen, pero en el desarrollo personal nos ayudan el valor de la lealtad, de la solidaridad, de la bondad, de la justicia, en fin, hay un montón de valores que nos ayudan. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Quieres añadir algo? No, ahí es cuando ahí empieza el lío, claro, cuando empezamos a confundir valores de la personalidad, de ser mejor persona, con los temas relativos al espíritu, a la espiritualidad. Ya sabemos que estamos conformados por dos partes, digamos, ¿no? Una parte más de creencias, de ideas, de conceptos, y otra parte más de verdades, de sabiduría, de comprensión. Entonces, la persona puede ser buena, pero no ser sabia. Entonces, se cree que está siendo mejor persona cuando está yendo en contra de la espiritualidad, porque no tiene la suficiente comprensión de lo que es la espiritualidad y de lo que lleva una serie de elementos que estamos viendo con el desarrollo espiritual, que lo que creíamos que era ser buena persona, pues no es ser muy espiritual, que es lo que tú estás diciendo, sí. Por ahí vamos. Más cosas. Muy importante en el desarrollo personal suele ser la conciencia social. Ese querer cambiar el mundo con muy buena intención, buscando la mejora, por ejemplo, de las clases sociales bajas o de los géneros o de las mujeres que tengan su predominancia en fin, se busca esa justicia social porque se sueña con un mundo
más justo y más equitativo. ¿Cómo ves tú esto, Alejandro? Claro, ahí estás tocando una de las creencias más importantes que tiene la personalidad, que es la creencia en la justicia. En la justicia que la personalidad considera que es justo. Por tanto, está poniendo en cuestión la justicia universal. Está creyendo que su forma de ver el equilibrio no es el equilibrio tal como es. Entonces ahí empezamos con los conflictos, porque lo que yo interpreto como el equilibrio no es lo que interpreta el otro. Lo que es la justicia para mí no es la justicia para el otro. Entonces yo quiero ser justo porque quiero que todo el mundo tenga lo mismo. Pero desde la justicia universal cada uno tiene lo que le corresponde. Ahí empezamos a entrar en unos conceptos que el espíritu entiende que el diseño es perfecto y no necesita cambio alguno. Para eso hay que hacer un desarrollo personal tremendo y hay que soltar las creencias de la persona y abrirse a una conciencia más espiritual, donde hay unas leyes, que efectivamente de correspondencia que sabemos, y cada uno tiene lo que necesita para su propio proceso evolutivo. Porque si tú le das lo que no se ha ganado, vas en contra de otras leyes que en el desarrollo espiritual vas conociendo, como por ejemplo la ley de compensación, que obtenemos las cosas en función de lo que hacemos. Hay un compromiso con el hacer, con el servir, con el dar. Entonces hay mucha gente que no da, que no sirve, que no hace y pretende que le den. En el universo no funciona así. Entonces, desde la espiritualidad tienes que entender que para que tú consigas algo, te lo tienes que ganar. Tienes que hacer algo para que la vida te dé, porque la vida es un continuo fluir, es un dar y recibir, es un movimiento constante. Si tú no te mueves, no puedes recibir. Pero claro, eso no es justo, porque unos tienen y otros no. Entonces, el hecho de que una persona haya nacido en un entorno favorecido no es justo para algunas mentes. Pero si una persona ha nacido en un entorno determinado es porque tiene que nacer ahí. Entonces es justo universalmente, pero no es justo personalmente, ¿no? Sí, precisamente muy al hilo de todo esto que estás contando, por eso las personas que hacen desarrollo personal normalmente tienen una tendencia política de izquierdas, porque buscan precisamente esa conciencia social, a los grandes empresarios o las grandes fortunas se les ve un poco como el enemigo y va un poco al hilo de por qué no tenemos todos lo mismo. Claro, desde el desarrollo espiritual luego indagaremos, aunque ya has dado unos apuntes ahí valiosísimos, luego profundizaremos si te parece un poquito más ahí. Más cosas. Desde el desarrollo personal se busca una rebeldía contra el sistema. Porque lo que se busca es una libertad personal y se entiende que el sistema nos hace comulgar con unas ruedas de molino que me roban mi libertad y mi independencia. Entonces, se busca con muy buena intención una vida alternativa y un ir en contra de lo que nos quieren imponer, ir en contra del 5G, ir en contra de lo que haya en cada momento, porque esto va cambiando de nombre dependiendo del lugar y de la época en la que estemos, pero siempre hay ese ir en contra de aquello que el sistema quiere que yo haga. Y yo quiero tomar mis propias decisiones, porque mi independencia y mi libertad la tengo muy basada en que yo pueda elegir lo que yo quiera y elegir mi vida. Y entonces se crean comunidades alternativas, uno se manifiesta siempre con la mejor intención, porque las intenciones siempre son muy buenas, ¿verdad? Hombre, eso no lo dudamos. Todos tenemos la mejor intención. O sea, la ignorancia es muy arrogante, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Eso es un dicho de esos. Y claro, ya tocarás el tema espiritual después, pero efectivamente el concepto de libertad es otro concepto que la personalidad interpreta erróneamente, ¿no? Porque nadie te obliga a seguir unas directrices. Estamos metidos en un mundo donde simplemente para obtener, una vez más, la ley de compensación, para tener lo que tenemos en el mundo, primer mundo, tenemos que hacer unas concesiones. Entonces siempre estamos eligiendo vivir donde vivimos y para eso tenemos que hacer las cosas que tengamos que hacer. Nadie nos obliga. Entonces el concepto de libertad desde el punto de vista personal de la personalidad es una libertad externa. Yo puedo hacer lo que quiera,
Pero eso es erróneo, porque no podemos hacer lo que queramos. De cara hacia afuera, yo tengo que estar sometido a una sociedad, a unas normas, a unas leyes sociales, a unos condicionamientos. Si tengo una pareja, tengo que hacer acuerdos. Si tengo hijos, si tengo una casa, tengo que pagar impuestos. Pero yo elijo eso, porque yo puedo no tener una casa. Entonces no tendría que pagar impuestos. Entonces el espíritu lo entiende como la libertad personal de decidir y de elegir si quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Entonces yo puedo no pagar impuestos, ¿vale? Me voy a vivir debajo de un árbol. Pero si yo quiero vivir en una casa, yo decido pagar impuestos, yo decido someterme a unas normas de la sociedad, porque vivo en una ciudad que tiene semáforos y que tiene zonas donde puedo, dirección prohibida, que no puedo ir por la dirección prohibida. Entonces no puedo hacer lo que quiera. Pero yo elijo no hacer eso porque decido vivir en una sociedad que me es muy cómoda para otros aspectos. Por ejemplo, para tener cultura, para tener información, para tener tecnología, para estar bajo techo, en un sitio más cómodo. Entonces yo decido. La libertad no es externa, es interna. Para el espíritu es interna, para la personalidad es externa. Confuso. Sí, además es verdad que cuando haces desarrollo personal estás dentro del sistema, porque por ejemplo, estudias una carrera, estás dentro del sistema, pero vas en contra del sistema educativo, porque está todo mal. Luego encuentras un trabajo en una empresa, pero vas en contra de los jefes y de las oligarquías empresariales. Te compras un coche, pero vas en contra te compras una casa, pero te parece muy mal pagar esto porque te parece abusivo. Es decir, que estás todo el rato por defender esa forma de vida que a ti te parece tan justa, estás todo el rato en lucha con aquello que te rodea y con aquello, como dices tú, de lo que formas parte sí o sí, porque es que si tienes luz, es que vas a tener que pagar una factura de la luz y eso ya es el sistema. Esto es así. Bueno, pues si te parece, vamos a irnos moviendo, así movemos la aguja hacia el desarrollo espiritual. Pero antes de hacer esto, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Normalmente, todas las personas que estamos haciendo desarrollo espiritual hemos pasado por una fase que puede haber durado 1 año o 25 de desarrollo personal. Lo que pasa es que cuando uno está en el desarrollo personal se cree que es más espiritual de lo que uno descubre cuando se sale de ahí y te metes en un punto más espiritual y dices, madre mía, hay muy poquito de espiritualidad en ese ámbito, en ese mundo, pero uno no lo ve. Sin embargo, para mí es una fase casi inevitable, y lo digo a nivel personal y un poco por lo que he visto en todas las personas que ahora ya estamos haciendo y que llevamos muchos años haciendo desarrollo espiritual y que hemos podido ver el desarrollo personal desde fuera, cuando nos hemos salido de él. Efectivamente, todos hemos pasado por ahí. Y cuando estás ahí, pues hasta que no sales no te das cuenta, ¿no?, de lo que estabas haciendo, ¿no? Es como, sí, bueno, tenemos muchos ejemplos en la vida. Pero una característica, por ejemplo, ya que estás empezando a entrar tocando los temas de un lado y del otro, pues cuando yo quiero desarrollar mi personalidad, pues quiero ser mejor persona. Quiero ser una buena persona, ¿no? Parece que ser buena persona es una característica de la espiritualidad, ¿no? Soy mejor persona, por tanto soy más espiritual. Bien. Ahí empezamos a entrar en los primeros líos, porque desde mis conceptos ya empiezo, de momento ya estoy equivocado, porque ser bueno implica que hay algo malo. La espiritualidad no contempla bueno o malo, contempla el equilibrio, lo que es lo perfecto, lo justo, el centro, el Tao, la neutralidad, bueno, muchos nombres. Pero la personalidad ya, de entrada, está equivocada, porque piensa que es bueno. Entonces piensa que es bueno según sus valores de bondad. Entonces una persona que es buena normalmente, cuando yo quiero ser buena persona, pues quiero que todo el mundo esté bien. Entonces quiero evitarles que la gente lo pase mal, bajo mi concepto de lo que es pasarlo mal, que generalmente es que viva experiencias que a mí me parece que no debe vivir, o que yo las he vivido y como me he dado cuenta que he sufrido, yo no quiero que sufran. Y entonces les intento evitar las experiencias, les cuido, les protejo, les mimo, no sé, estoy sobreprotegiendo, que es un poco lo que hacemos las buenas personas, ¿no? Desde la espiritualidad te das cuenta de que ser buena persona es precisamente lo contrario, es permitir que la persona aprenda por sí misma.
porque no hay otra manera de aprender, que es a través de equivocarte, cometer errores, probar, darte cuenta. ¿Tú cómo consigues tener una pareja más armónica cuando has tenido 5 o 6 que te han matado? Entonces, vas aprendiendo poquito a poco. ¿Cuándo aprendes en el colegio? ¿Cuándo aprendes a montar en bici? ¿Cuándo aprendes a montar en coche? Pues cuando te rozas 20 veces aparcando y entonces, pues hasta que vas cogiendo el tranquillo. Es inevitable que cometamos errores. Entonces, el espíritu suelta, ¿no? Suelta las experiencias, suelta las personas. Y entonces evita precisamente ser bueno, apegarse al resultado que esa persona va a tener. No juzgar si lo que le pasa es bueno o malo, sino simplemente es necesario. La espiritualidad lo ve todo como necesario, no como bueno o malo. Entonces pueden ser circunstancias, bueno, que a mí no me guste que las pase. Incluso yo mismo no quiero pasar por esa circunstancia de ver a un ser querido que lo está pasando mal, porque yo lo estoy pasando mal, porque como yo lo cuido, lo protejo, lo mismo, soy buena persona, me preocupo por él, me intereso, estoy pendiente, entonces no quiero que lo pase mal, porque yo lo paso mal. Entonces ahí entramos en otro concepto que hemos hablado una vez del egoísmo, que pretende que las personas no lo pasen mal porque el que no quiero pasarlo mal soy yo. Yo no quiero que mi hijo llegue tarde a casa porque yo me preocupo. Pero es que todos hemos llegado tarde y todos tenemos que llegar tarde y todos tenemos que hacer trastadas, entre comillas, porque tenemos que aprender lo que es una trastada. Y tenemos a lo mejor que emborracharnos o tenemos que conocer gente nociva, porque tenemos que aprender lo que es una persona nociva. Pero si yo le evito la experiencia porque soy buena persona de estar con una gente nociva, yo me enfado con mi hijo porque se va con otro y no me gusta esa compañía que tiene o esa pareja que ha elegido, desde mi bondad impido que él viva. Entonces, ¿qué genera todo eso? Pues la experiencia nuestra es que nos enfrentamos con nuestro hijo, nos enfrentamos con la vida porque la vida no funciona desde la espiritualidad. Para mí la primera noción y básica del desarrollo espiritual es que se pone el foco en el espíritu. Es decir, dejamos de vernos como persona y nos vemos como un alma que toma un cuerpo para vivir una experiencia y tener una serie de aprendizajes. Pero ponemos el foco en el espíritu. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que si tengo el foco en el espíritu nadie le puede hacer daño, al cuerpo sí, pero al espíritu no. Que no hay culpables porque le van a pasar cosas al cuerpo que tiene que ver con esto que decías tú, le van a pasar experiencias que no van a ser agradables, va a tener personas que se lo van a poner difícil y la persona lo va a tener difícil, pero el espíritu no tiene ningún problema. Lo único que tiene que hacer, lo único que pone el foco el espíritu es ojalá la persona aprenda las lecciones y tenga los aprendizajes que tiene que tener, porque eso es lo que enriquece al espíritu, porque el foco está en ese espíritu viviendo una experiencia terrenal y no al revés. No es una persona que tiene una pequeña visión espiritual y que tiene... No, es otra historia. Es un espíritu que toma un cuerpo para vivir una experiencia terrenal. Con lo cual, el punto de vista, por eso antes hacía así, porque es que nos vamos a las antípodas completamente. Y todas las cosas empiezan a tener otro significado. Desde ahí, efectivamente, no hay nada que cambiar. No hay nada contra lo que luchar. Todo lo que ocurre, sea agradable, sea desagradable, sea doloroso, sea sufriente, todo lo que ocurre es una tremenda experiencia para aprender algo. Y a todo hay que darle las gracias. A esas personas nocivas que decías tú, me están enseñando mis límites, me están enseñando lo que tengo que mejorar, me están enseñando a fluir, me están enseñando a aceptar otros puntos de vista en las antípodas del mío. Y todo es algo de agradecer. Entonces dejamos de luchar con el mundo. Comprendemos y empezamos a aprender que hay unas leyes en la vida y que están ahí funcionando. Y si vamos fluyendo con ellas, que tú has mencionado alguna, la ley de la compensación, pero bueno, tenemos Bueno, eso sería un poco para hablarlo quizás en otro vídeo, ¿no? Pero hay unas leyes de la vida que muchas de ellas, aunque no les pongamos nombre y no las hayamos estudiado, tú las ves. Y tú ves que si tú lanzas improperios a la gente o te relacionas mal,
pues la gente te devuelve un puñetazo, o te devuelve el insulto, o te devuelve antipatía, o te deja de hablar. Es decir, que yo estoy causando algo y estoy teniendo unos efectos, ¿no? Y entonces dejamos de luchar, empezamos a observar esas leyes y empezamos a fluir con ellas sin echar culpas fuera, sin criticar, en fin, que va más por ahí, ¿no? Porque el punto de vista lo tenemos siempre en que somos un espíritu. Claro, y entonces una manera, por ejemplo, eso que dices tú, de diferenciar cuándo es la personalidad y cuándo es el espíritu, por ejemplo, son estos conceptos que pueden ser interpretables. Por ejemplo, la bondad. La bondad es interpretable. El momento en que se puede interpretar de diferentes maneras ya no pertenece al espíritu, porque todo lo que es espiritual no tiene confrontación, no tiene dualidad. El amor no tiene dualidad. La paz interior no tiene dualidad. La felicidad interna tampoco la tiene, pero la bondad sí, porque si tú quieres ser bueno, evitas lo malo. Por ejemplo, el cariño, el cariño es otra interpretación errónea, porque tú tienes cariño hacia las personas que hacen lo que tú quieres. Las personas que se comportan como a ti te parece. Las personas afines a ti. O las personas cercanas por parentesco, por gente que tú consideras de tu propiedad. Tus hijos, tus padres, tu pareja. Como es tuyo, tú quieres a tu pareja, pero no quieres a la pareja del vecino. No quieres al hijo del vecino. Eso es dual. Eso es del ego. Entonces tenemos que entender que el cariño, a pesar de que es una energía muy elevada, simplemente es un trocito de verdad. No es que no lo sea. Es que yo tengo que querer tanto a mi pareja como a la pareja del vecino, sin por eso que haya otros componentes que generalmente añadimos ahí, que son más del instinto. Entonces, cuando lo tergiversamos, porque el espíritu no tiene instinto, pero la personalidad sí. El espíritu, al estar más elevado, no mete componentes del cuerpo físico, que todos sabemos cuáles son cuando hay relaciones, ¿no? Entonces, ahí hay apegos, hay dependencias, hay posesiones, la posesión mía. Entonces, yo a este le quiero, al otro no, porque es que esto que hace no me gusta. Y como a mí no me gusta, a mi personalidad no me gusta, ya no le quiero. Entonces, todo lo que sea lo podemos interpretar como para un lado sí, para otro no, de esta manera sí, de la otra no. Eso que podamos interpretar como igual siempre pertenece a la personalidad, al ego, a los conceptos. Lo digo para ir diferenciando cómo podemos salirnos de ahí, ¿no? Y ver, a ver, ¿cuándo soy espiritual? Pues cuando no tengo juicios, cuando no juzgo, como decías tú, lo que está pasando, la sociedad, el momento, el comportamiento, lo que hace o no hace, las normas que hay o deja de haber. Bueno, yo puedo estar de acuerdo o puedo no estar de acuerdo con ellas. Eso es diferente. Ahí también la espiritualidad tiene que diferenciarse. Yo puedo aceptar o puedo sentirme bien, porque ahí es un poco donde llegamos al fin del concepto espiritual, ¿no? Donde nada me impida tener paz y disfrutar y ser feliz y estar en armonía, estar en paz interior, ser capaz de ser lo mejor de mí mismo cuando no haya nada externo. Entonces ahí es cuando llegamos al objetivo final, ¿no? Todo lo demás son las formas que yo interpreto que me impiden estar a gusto. Pero desde el espíritu, como tú dices, el espíritu que encarna, es que todo le parece bien. Todo es una oportunidad de crecer, de experimentar, de jugar, de enriquecerse, de ver qué pasa. Entonces, no sufre por lo que pasa, no lo juzga, no lo critica, no lo malinterpreta, no quiere ser bueno ni malo, simplemente quiere ser justo. Y lo justo es la persona que está en paz, que permite, que suelta, que delega, que deja que cada uno viva su experiencia y que no pasa nada. Si es que no va a pasar nada. Al espíritu no le pasa nada. Le pasa a la persona que cuando hay algo que no le gusta sufre y lo pasa mal. Pero el espíritu no lo pasa mal. ¿Verdad que no? Además que sí. Claro, cuando nos ponemos en este punto de vista espiritual, vemos mucho más claramente qué corresponde al reino del ego. Porque Claro. lo que dices tú es que son las dos caras de la moneda, o sea, no se pueden encontrar nunca. Entonces, ahí es donde descubrimos que todos los quieros son del ego, que cada vez que echo la culpa a alguien, que cada vez que me siento mal, que cada vez que estoy triste, que cada vez que me enfado, que cada vez que no estoy aceptando, que cada vez que estoy teniendo cualquier problema de cualquier tipo, todo eso forma parte del ego. Entonces el espíritu lo ve,
no lo juzga, no lo critica y lo ve como lo que decías tú, esa gran oportunidad de decir, aquí hay muchísimo que aprender. Y poco a poco, cuanta más visión espiritual y más trabajo de discernimiento vamos haciendo con el ego, lo que vamos haciendo con el ego es irlo poco a poco limando, reduciendo, decapando, lo vamos haciendo más chiquitito y al mismo tiempo son como vasos comunicantes. Cuanto más chiquitito se nos hace el ego, más grande y más vaporosa y más que aire. Y esa es la verdadera libertad, porque va creciendo nuestra espiritualidad. Y ahí es donde empezamos a ver de lo que tanto nos gusta hablar a ti y a mí, que igual otro día lo hablamos, de la magia de la vida, ¿no? Porque ahí es cuando empiezas a ver cómo esa realidad con la que ya no te peleas, con la que ya no quieres luchar, donde quieres poner aceptación, donde antes no podías ver aceptación porque te parecía una barrabasada. Cuando empiezas a verlo de otra manera y a no luchar contra nada y a fluir, de repente te das cuenta que tu realidad circundante empieza a cambiar. Y empiezas a encontrar gente de otro tipo, te empiezas a encontrar menos conflictos, empiezas a darte cuenta de que ya no te falta nada, que tienes todo lo que necesitas para vivir, incluso que puedes necesitar menos cosas, porque ya no tienes tantos quieros, y quiero ir y no quiero ir, pero es que yo estoy muy bien aquí, es que incluso si me mandan estar en una casa 3 meses, si es que estoy divinamente, si es que tengo todo lo que necesito para ser feliz, lo cual no quiere decir que de vez en cuando salga el ego y diga, oye, ¿y esto? Y entonces nos ponga otra circunstancia a donde mirar y algo más en lo que mejorar. Pero ciertamente van ocurriendo estos vasos comunicantes cuando nos vamos entrenando y cuando vamos poniendo comprensión, pero siempre desde el punto de vista de que somos un espíritu. Pues no hemos conseguido hacerlo en 20 minutos, ¿eh? No lo has conseguido, ¿no? Ya lo dijiste tú, dijiste, es que me parece que hay muchos temas aquí que tratar, pero bueno, yo creo que ya sí que tenemos que ir cerrando, me parece que ha sido suficientemente intenso. Déjame hacer una coletita más, que me quedaba por decir, porque lo que tú has dicho al final, que efectivamente todos hemos pasado por ser buenas personas y de repente pues empezamos a cambiar un poco el foco de la espiritualidad. Bien, pero es que la persona buena se puede convertir en espiritual. Sí. Claro, si apoya a los demás desde la información, desde el respeto, desde la tolerancia, desde la forma de relacionarse con los demás. O sea, esa bondad hacia los demás se puede transformar en espiritualidad cuando tú dices, bueno, pues voy a ser la mejor versión. La mejor versión de ser siempre amable, ser siempre dulce, ser siempre tierno, ser siempre respetuoso, siempre soltar, siempre... O sea, se puede, en la línea a veces llega un momento en que se juntan mucho. Entonces, puedo ser bueno y equivocarme y puedo ser bueno y ser una persona magnífica y ser muy espiritual. O sea, que bueno... Hombre, honestamente es mucho más fácil pasar a la espiritualidad desde la bondad que pasar a la espiritualidad desde la delincuencia más extrema. O sea, ahí sí que tienes que tener un cambio de chip, vamos, que es una epifanía, que es un milagro en toda regla, aunque los milagros están ahí en toda regla día a día, ¿no? Si lo sabemos ver. Pero quiero decir que tienes toda la razón. Es mucho más fácil que una persona buena que ya ha ido trabajando y que ha empezado a tener esa conciencia de mí, pero no solo mí, sino mí y los demás, es mucho más fácil que haga el cambio, evidentemente. Así que no queremos que las personas buenas dejen de serlo. Claro. No, que dé el saltito más y que comprenda esa bondad, cómo puede transformar en la espiritualidad. Eso es un poco el punto. Ese es un poco. ¿Quieres añadir algo más o nos vamos despidiendo? Ya nos vamos despidiendo, que ya está bien. Bueno, pues... Vamos a darle las gracias a todas las personas que nos siguen, que quieren compartir nuestros vídeos, porque les parece que no solamente les aportan a ellos, sino que puede haber otras personas que se beneficien de unas informaciones que os trasladamos desde nuestra verificación y experiencia personal y bueno, pues es un poco el objetivo de estos vídeos. Queremos compartir con vosotros lo que aprendemos porque nosotros crecemos cuando lo compartimos y esperamos que a vosotros os ayuden a crecer cuando lo veis. Efectivamente, gracias Gemma, gracias a vosotros por estar ahí, por escucharnos
y por compartir vuestras cosas si tenéis algo que decir. Gracias. Y nos vemos en otro. Nos vemos en otro, sí. Si el padre quiere. Anda, que si hace 7 años nos dicen, o 10 años que vamos a estar diciendo esas cosas. ¿Eh? Mi madre me dice, te estás volviendo más religioso con el paso de los años, me dice. Si supiera. Bueno, otro día igual hablamos de la diferencia entre religión y espiritualidad. Que ahí también hay un poco de lío, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí en el aire, pendiente. Un beso enorme, Alejandro. Mil gracias por estar aquí y un beso enorme para todos vosotros.